Hola, muy buenas noches. Ahora en Pulso Diario nos encontramos con Jorge Roberto Márquez Merubia, politólogo nacido en La Paz, Bolivia, quien estudió ciencias políticas en la Universidad Católica Boliviana y actualmente se desempeña como consultor y profesor universitario. Muy buenas noches, Jorge Roberto. ¿Qué tal? Muy buenas noches y saludar a toda la gente de Pulso Diario allá en el Uruguay. Muy bien. Bueno, la primera pregunta que se viene a la cabeza de mucha gente seguramente que nos va a escuchar es saber qué es lo que realmente ha pasado en Bolivia. Hay distintas versiones que se encuentran en la prensa internacional y mucha desinformación. Efectivamente, la realidad es que Bolivia está sufriendo una de sus crisis económicas más fuertes de los últimos 20 años. La escasez de dólares y el dólar paralelo, por más que el gobierno quiera negarlo, es una realidad. También hay una crisis en el sector hidrocarburos. Bolivia ya no tiene las reservas que tenía por falta de exploración. Hay una crisis en lo que es el tema del gas. Y bueno, el seguir manteniendo la subvención a la gasolina, que básicamente es pues llevar los pocos dólares que hay en el mercado interno y en la balanza comercial hacia afuera. Todo esto tiene aparte un escenario donde el gobernante movimiento al socialismo está dividido en dos facciones, una que apoya al presidente Luis Arce y la otra a Evo Morales, donde en el Parlamento obviamente la oposición es mayoritaria, ¿no? El bloque de Evo Morales, que no está apoyando los planes del gobierno de Luis Arce, como a varios créditos que quiere exceder el gobierno boliviano, y bueno, una oposición que está empezando ya también a ganar forma de parte, ya sea de Creemos y de Comunidad Ciudadana. Entonces, lo tienen al presidente Luis Arce contra la espada y la pared, y también tenemos un presidente que demuestra que no tiene la capacidad de la toma de decisiones para enfrentar los problemas. Todo esto ha terminado el pasado 26 de junio en una puesta en escena de un intento de autogolpe que ha sido funesto y que creo que ha tenido en vilo al país y a gran parte del continente, ya que desde diversos organismos internacionales y de gobiernos se apoyaba la defensa de la democracia y al gobierno boliviano. Obviamente se han también visto altercados como el que pasó con el comunicado de la presidencia de la Argentina, no creyendo la intentona de golpe que pasó acá en La Paz. Y sobre este particular, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de emitir un comunicado en el sentido de que hubo un intento de golpe de Estado en Bolivia y llama obviamente a la reflexión en torno a la paz social en el país. ¿Cómo crees que va a terminar esta disputa de gobiernos y gobernantes en el hemisferio sur? Y sobre todo, ¿cuáles van a ser las repercusiones en el ámbito político de todo este debate? Bueno, la CIDH lo que ha hecho es sacar un comunicado de acuerdo a lo que se han visto estos últimos días, incluso con las declaraciones. Hay que recalcar que el general que estuvo a cargo de este intento golpista fue el general Zúñiga, que es gran amigo del presidente Luis Arce y que bueno, fue el mismo presidente Arce que lo puso como comandante del alto mando militar. Y esto también viene una par de problemas y declaraciones que tuvo el mismo Zúñiga días antes de lo ocurrido el 26 de junio y que también declaró que esto se hizo a pedido del mismo presidente. Entonces, hay más dudas que certezas sobre lo que ha ocurrido. Y bueno, dentro de lo que es la realidad nacional, ya se está viendo que está cayendo el turismo, que mucha gente que tenía que venir o tenía programado venir al país ha terminado cancelando las reservaciones y en hoteles y sus viajes, y esto también es una afectación a una economía que lo que necesita desesperadamente es el ingreso de dólares, ¿no? A su balanza comercial y a su mercado como tal. Y este intento una golpista, y parece que no lo han calculado en las esferas gubernamentales, está dando un giro inesperado, aparte de que internamente
Muy poca gente lo ha tomado en serio, considerando que la última encuesta de Gallup lo pone al presidente Arce con una aprobación del 14%, y bueno, gran parte de la población está segura que esto ha sido un show armado y que incluso ya se lo ha empezado a bautizar como el tilinazo. El tirinazo, así es el apelativo precisamente que tiene el presidente Luis Arce para los sectores opositores al gobierno boliviano. Y en relación a lo que manifestabas la economía boliviana, ¿cómo ves tú el panorama a mediano y largo plazo? ¿Cuáles serían los ejes para que tome el timón del barco el gobierno boliviano y maneje mejor esa situación que parece incontrolable? Lo que se tendría que hacer son un par de reformas, comenzando por una nueva ley de hidrocarburos y reformas en el aspecto económico, como en el tema de las exportaciones. Desgraciadamente, la cabeza del gobierno boliviano, el presidente Arce, es un hombre ortodoxo que todavía piensa y tiene fe en que el modelo económico, productivo, plurinacional puede seguir en funcionamiento cuando la realidad es totalmente diferente. Y esto es uno de los problemas que se tiene desde el gobierno central ante la realidad. Y eso también nos demuestra la poca capacidad que puede tener el Ejecutivo boliviano, el órgano ejecutivo, como equipo de trabajo y del mismo presidente para la toma de decisiones. Día que pasa, la crisis sube un poquito más. Estamos hablando que alrededor de un 80% de la población boliviana es informal y ni siquiera tributa impuestos, y el poco margen de formalidad que queda es el que termina pues manteniendo a todo el Estado con una carga impositiva bastante alta y con servicios estatales como el tema de la salud y la educación, que suelen ser servicios muy malos en su gran mayoría. Y esto se lo puede ver cada día y es necesario hacer este giro y estas reformas. Lo que no sabemos es si el presidente Arce y compañía van a tener la capacidad de hacerlo, ya que en estos años han demostrado que tienen una ortodoxia tremenda y que están negando la realidad en cada propaganda que hacen en cualquier medio de comunicación o en cualquier conferencia de prensa. Según el ministro Montenegro, estamos de maravilla y no tenemos ningún tipo de crisis, cuando el día a día nos demuestra lo contrario. Bien, y sabemos que Jorge Roberto Márquez Merubia es entendido en el ámbito legislativo boliviano. Queremos conocer cuál es tu apreciación sobre la problemática del Parlamento boliviano y más particularmente relacionado con esta elección de los miembros del Poder Judicial. Al parecer no se ponen de acuerdo para la elección de los próximos magistrados del órgano judicial boliviano, y quisiera que expliques un poco a los oyentes de Pulso Diario esta problemática y cuál sería la resolución de otros temas que también tiene en la agenda el legislativo, tomando en cuenta la distancia y la diferencia que se nota entre el sector evista, arcista y por otra parte la oposición política. Vamos a empezar por el final, por lo que mencionabas. Cuando Luis Arce llega al poder tenía una cómoda mayoría parlamentaria, que la ha perdido en estos últimos años de gobierno. Ha quedado como una bancada minoritaria que pues está obligado a pactar con el bloque del MAS de Evo Morales y bueno, intentando, y lo ha hecho con relativo éxito algunas veces, con algunos parlamentarios de oposición que se los ha podido comprar fácilmente. Sobre el tema de las elecciones judiciales, hay maniobras desde el mismo órgano ejecutivo y utilizando la justicia como tal, que lo que quieren es anular la elección. Y esto nos trae a un problema que es grave. Tenemos autoprorrogados dentro del Poder Judicial que siguen ejerciendo un mandato más allá de lo que establece y estipula la Constitución Política del Estado, pero que son serviles al presidente, y esto es altamente innegable. Al día de ayer llegó al Senado, cuando tenían que tomar examen a los postulantes
para estos altos cargos de magistrados, una notificación del Poder Judicial frenando el proceso. Entonces, hay un uso maniqueo de la justicia y cuidando obviamente los intereses del órgano ejecutivo, ni siquiera del gobierno en su conjunto. Y esto es cada día va ahondando un poco más. Esto también está colocando en debate la posibilidad de que existan lo que son las elecciones primarias dentro del sistema del sistema de partidos boliviano, considerando que el año 2025 es el año de las elecciones generales. Entonces, y bueno, aparte de que la ley también menciona de que no puede haber más de 2 elecciones en un año determinado. Entonces, esto está colocando en debate varios puntos, como por ejemplo esta reforma a la justicia que se intentó a través de la elección de sus magistrados, que lamentablemente ha sido un fracaso y que habría que llamar o modificar la Constitución, una reforma parcial de la Constitución para modificar esto de la elección de los magistrados, y obviamente ver el tema de si es que va a haber o no las elecciones primarias. De todos modos, no se está cumpliendo la Constitución ni las leyes en su conjunto por este juego maniqueo que tiene el órgano ejecutivo contra el Parlamento. Es más, hay que recordar que el Tribunal Constitucional sacó una sentencia contra el trabajo parlamentario en lo que es la censura de ministros. Y esto es altamente alarmante porque el Parlamento está quedando a un lado con los poderes que tenía, y el único que va ganando es el órgano ejecutivo, y esto es altamente peligroso. Muchas gracias, Jorge Roberto. Ha sido la entrevista para Pulso Diario. Te agradezco por la información y estamos en cualquier momento en comunicación. No, el agradecido soy yo, a toda la gente de Pulso Diario. Un saludo a toda la gente del Uruguay y de toda América Latina.